Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. En este capítulo 2, nosotros ya vemos los efectos, los resultados de el haber sido renacidos, ¿no? Hablábamos acerca de ese contraste, cómo se da una realidad diferente, distinta para nuestra vida, gracias a la obra de Jesucristo, gracias a la persona maravillosa de Cristo. Y ahora a partir del verso 4, se nos comienza a hablar de piedras vivas, ¿no? Dice la primera parte del verso 4, acercándoos a él piedra viva, ¿sí? Yo quisiera que ustedes pensaran y me dijeran si este término piedra viva se les hace lógico o se les hace común. ¿Han escuchado alguna vez ese término, piedra viva? Para empezar, ¿una piedra está viva? No, es materia, no es inerte, no tiene vida. Puede servir de diferentes formas a la vida, pero la piedra realmente no es viva, ¿no? Sin embargo, aquí nosotros encontramos el asunto de que se refiere a Jesús como esa piedra, como esa litza viva, ¿sí? Esa litza zoe o sao, según nosotros lo encontramos, ¿no? Esto lógicamente nos habla de una realidad sobrenatural, de una realidad divina, de una realidad que está fuera de la esfera humana, algo imposible para los seres humanos, algo que escapa completamente. Entonces, Jesús, esa piedra viva, es algo único, es algo maravilloso, es algo que se sale del estándar de este mundo, en donde nosotros podemos mirar que Dios ha manifestado su poder.
¿Cuál es la evidencia que nosotros tenemos, según la Escritura, de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Alguien se acuerda? La Biblia nos dice que Dios hizo algo y con eso lo afirmó de una manera categórica como Hijo de Dios. ¿Qué hecho histórico es el que nos garantiza, nos asegura, nos declara de manera inequívoca que Él es el Hijo de Dios? No. Algo un poco más adelante. ¿Cuál es la corona de nuestra fe? Exacto, la resurrección. El hecho de que Dios haya levantado a Cristo de entre los muertos es la evidencia categórica, el respaldo de Dios, donde Él nos dice: este es mi Hijo. ¿Sí? Esa es la evidencia que nosotros tenemos de que Jesucristo verdaderamente es quien dijo ser. ¿Sí? El único que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, y ese es Dios. Entonces, cuando la Biblia nos habla de una piedra viva, nos está hablando de algo que está fuera de este mundo, que está fuera de lo normal, fuera del estándar común humano, ¿sí? Y nos dice de diferentes formas que nosotros somos parte también, somos como piedras vivas, piedritas vivas, y estamos siendo edificados para ser santos. Ahora, dice el verso 6 algo muy interesante. También como resultado de esta obra de Cristo para nosotros. Y es precisamente en donde nosotros nos vamos a enfocar. Dice entonces, verso 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, en Sión pongo la piedra del ángulo, escogida y preciosa. Pregunta: ¿quién dice esto? Dios. Dios es el que dice esto, ¿sí? Entonces, estamos nosotros aquí hablando de la opinión de Dios, ¿sí? De la opinión de Dios. Fíjense, dice el texto, las Escrituras. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué Escrituras? Vamos a ver algunas Escrituras de donde Pedro tomó esto. Primera Escritura, Isaías 28:16. El que lo encuentre rápido, más rápido, lo puede leer fuerte y claro, por favor. Isaías 28:16. Bien, fíjense. ¿Quién está hablando? Dios. Podríamos hasta identificarlo como Dios el Padre, ¿estamos de acuerdo? Sí, Dios el Padre está hablando. Ahora, según este texto, ¿sí? Bueno, vamos a leer otro y ahorita les pregunto. Salmo 118, verso 22. El que lo tenga lo lee, por favor. Bien, perfecto. Ok, ahora, según lo que Isaías dice, ¿cuál es la opinión de Dios de esa piedra que sabemos nosotros es Jesucristo? ¿Cuál es la opinión de Dios? Según Isaías 28:16.
Ok, es un fundamento. ¿Qué más? Ajá. Ok. Pero de todas esas expresiones, ¿cuál les llama más la atención? A ver, fíjense. Dice, he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, ¿sí? Y luego dice preciosa, de cimiento estable. ¿Cuál es la palabra que sale, por así decirlo, de todas las demás? Que como que no tiene, es como si yo les dijera, estuviera yo describiendo algo y les digo, es rugoso, es gris, es fuerte, es rígida, es hermosa. ¿Cuál de estas expresiones no está tan dentro de las demás? No, preciosa. Es como que algo diferente, distinto, ¿sí? Pero dentro de lo que nos da Pedro, ¿sí? Si nosotros leemos lo que Pedro nos dice ahí en el verso 6, por lo cual contiene la escritura, y aquí pongo en Sión, la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. ¿Sí? Fíjate cómo para Pedro todas las demás cosas no pasaron a segundo término, también las coloca dentro del contexto. Pero lo primero y lo mayor que le llama la atención a él es que Dios opina que esa piedra es preciosa, ¿sí? Es preciosa, escogida y preciosa. Esta expresión preciosa es una palabrita griega que es entimos, así como suena, entimos. Entimos es como, por ejemplo, el otro día estábamos platicando con un grupo de personas y uno de ellos nos enseñaba la foto de uno de sus perros. Y entonces y lo veíamos y yo decía, híjole, está bonito el animal, pero no se me hace tan bonito, ¿no? Algunos dirían está feo, pero para él es precioso. ¿Por qué? Cuando nacen los bebés, o sea, todo el mundo dice qué feíto está, ¿sí? Pero ¿la mamá lo ve feo? No, no lo ve feo, lo ve hermoso. Esta palabra describe, ¿sí?, algo precioso, pero no desde el sentido o el punto de vista estético, sino desde el punto de vista afectivo, ¿sí? Desde el punto de vista afectivo. Por ejemplo, quizá, no sé, yo puedo tener un llavero, ¿sí? Puedo tener un llavero, y este llavero no es muy valioso. Financieramente, económicamente, materialmente no es valioso, pero para mí es muy valioso porque me lo regalaron mis hijas, ¿sí? Es más, si yo fuese a la tienda y lo viera, no lo escogería, porque no me parece atractivo, no es algo que yo diría me gusta, pero para mí es muy valioso porque me lo regalaron mis hijas. Eso es lo que describe esta palabra, no algo que tiene un valor, ¿sí?, en sí, no algo que es muy atractivo, sino algo que representa mucho, todo, algo que es muy valioso para mí, aunque para los demás no lo sea,
algo que es distinguido, algo que es de alta estima, algo que es precioso, algo que quiero mucho, algo que para mí es muy importante. Eso es lo que precioso en este caso significa. Entonces, pregunta, ¿por qué Jesús es tan precioso para Dios, para su Padre? ¿Por qué razón? Ok, ¿qué más? Es único, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Ok, ok. ¿Qué más? ¿Por qué es tan precioso Jesús para su Padre? ¿Por qué es tan valioso? ¿Por qué le causa tanto orgullo? ¿Por qué lo valora tanto? ¿Por qué? Porque hace su voluntad. Esa es una razón muy importante. ¿Por qué más? Por su obediencia. Porque el Hijo, simple y sencillamente, cuando vino a esta tierra, no se propuso hacer otra cosa sino la voluntad de su Padre, ¿sí o no? Y se propuso glorificar a su Padre, obedecer a su Padre. ¿Se acuerdan cuando, ahora sí, ahí en el bautismo de Jesús? Dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él se complace mi corazón. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se complació el corazón de Dios al Jesús bautizarse? ¿Por qué? No escucho bien. Híjole, se oyó un murmullo nada más. Porque fue obediente, muy bien. ¿Qué más? Cumplió. Fíjense, ¿saben lo que ¿en dónde fue bautizado Jesús? En el río Jordán. ¿Saben lo que significa la palabra Jordán? ¿No? Ok, literalmente la palabra Jordán representa o significa aguas que fluyen de arriba hacia abajo. Es decir, el Jordán es un río que desciende, ¿sí? Ahora, literalmente eso es lo que significa. En el uso la palabra Jordán, ¿sí?, es decadencia. Representa decadencia, representa muerte. Eso es lo que el Jordán representa. ¿Qué estaba haciendo Jesús siendo bautizado en el Jordán? Estaba cumpliendo, dice, conviene que cumplamos con toda justicia. ¿No fueron las palabras de Jesús? Y entonces ahí en ese río, después de ahí comenzó su ministerio. ¿Por qué razón? Él, al ser bautizado, estaba cumpliendo, estaba iniciando. Le estaba diciendo al Padre: Padre, voy a mi destino, voy a mi meta. ¿Cuál era su destino? ¿Cuál era su meta? Exacto. Cumplir el propósito por el cual vino: salvar a su pueblo de sus pecados. Y el final era la cruz. Puestos, dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio, ¿sí? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, cuando Jesús estaba en el Jordán bautizándose, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en él se complace mi corazón. Para Dios Jesús es hermoso, precioso, sí, único. Todo lo que ustedes han dicho, no solamente porque es su Hijo, sino porque complace de tal manera su corazón
por lo que hizo, por su obra, por su obediencia, por todo lo que Él verdaderamente hizo para glorificarlo, que la visión de Dios es precioso. Esta piedra es fundamento, es cimiento, es la base de todo. Pero aparte de todo es preciosa. Y eso es lo que rescata Pedro y dice: esta es la piedra escogida, la piedra preciosa. ¿Sí? Esa es la visión de Dios. Y dice: y el que creyere en él no será avergonzado. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos creído en él? Todos los que estamos aquí, supongo. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido avergonzados en esta vida? Quizá todos. Entonces, ¿por qué no se cumplió la palabra? El que creyere en él no será avergonzado. Bien, está hablando de no el presente. En el presente vamos a ser avergonzados 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que sean necesarias, ¿sí? Pero cuando estemos delante de Él, no vamos a ser avergonzados por haber puesto nuestra confianza en Él. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere. Para que no pensemos otra cosa. Ahora, para Dios Jesús es precioso. Verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿cómo es Jesús? Según lo que dice él ahí, Él es, ¿cómo? Precioso también. Fíjate cómo, ¿sí? Aquí hay algo que sucede con respecto a los hijos de Dios. Los hijos de Dios, ¿sí?, piensan como piensa su papá. Los hijos de Dios sienten como siente su papá. Jesús, ¿qué dijo? Yo hago lo que he visto que mi Padre hace. Yo hago las obras que he visto a mi Padre hacer. ¿Sí? Ese es el ejemplo de Jesús. Ahora, nosotros, según lo que dice Pedro, ¿sí?, nosotros como hijos de Dios, ¿cuál debería de ser nuestra perspectiva de Jesús? Exactamente la misma, de alguien precioso, de alguien único, ¿sí?, de alguien maravilloso, de alguien que es lo más importante, lo más valioso, aquello que definitivamente ocupa el lugar más importante de nuestra vida. Comparado como lo hace la parábola de la perla, aquel que va y encuentra esa perla preciosa, ¿qué hace para conseguirla? Vende todo lo que tiene. Se deshace de todo lo que tiene. ¿Para qué? Para obtener esa perla, para obtener ese tesoro escondido. ¿Por qué? Porque considera eso más valioso que cualquier otra cosa. ¿Cuál era la visión del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 respecto a todas las demás cosas comparadas con el conocimiento de Cristo, comparadas con Jesús? Basura, desecho. Eso es lo que para Pablo era todo lo demás, por el conocimiento de Cristo, ¿sí? Y dice aquí, aclara aquí, que esta visión es para ¿quiénes? Los que creéis. Los que creéis. Mira, Pedro nos coloca en una posición muy crítica. ¿Por qué?
Si tú has creído, Cristo va a ser lo más importante para ti. Si tú no has creído, dice la siguiente parte del verso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo que también fueron destinados. Aquí entonces Pedro sí nos coloca, ¿sí?, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque nos dice, si tú has creído, entonces Cristo será lo más precioso para ti, lo más valioso, ¿sí? Todo lo demás palidece junto con Él. Es más, como Pablo lo decía, todo lo demás es basura. Por conocerlo, por ser como Él, por parecerte a Él, por experimentar su poder, por ser semejante a Él, aún en su propia muerte, decía Pablo, ¿sí? Eso es para los que creen. Y los que creen van a obedecer, van a colocar esa piedra en el lugar correcto, en el fundamento de su vida, y van a sobreedificar y van a caminar en santidad. Dice el verso 5, vosotros, piedras vivas, son edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces viene la explicación, ¿por qué? Porque para los que creen, como para Dios, Jesús es precioso, es lo más importante, y por eso hay obediencia, y por eso hay santidad, y por eso hay un deseo de hacer las cosas bien para Él. Pero los que no creen, es un tropiezo, es algo pesado, ¿sí? Desobedecen. Y triste y desafortunadamente dice que los que han tomado esta determinación y tienen esa visión de Cristo, están destinados para vivir de esa manera. ¿Cuál es mi forma de vida? ¿Cuál es mi forma de vida? Mira, hemos hablado que Pedro trata de darnos una visión eterna, trata de darnos una visión espiritual, una visión del reino de Dios, y quiere precisamente por eso que nosotros pongamos a Jesús y veamos a Jesús como lo más valioso, como lo más importante, como lo único relevante, ¿sí?, como lo más estimado por nosotros, porque de esa manera viviremos en obediencia. Si no lo hacemos, es porque quizá no hemos creído, es porque quizá no se ha revelado de esa forma para nosotros, y por eso vivimos desobedeciendo, por eso vivimos tropezando con la palabra, tropezando con esto, tropezando con aquello. Cristo, lejos de ser algo que le da una alegría, que le da a nuestra vida esa razón, ese sentido, más bien le da un pesar. Híjole, no, cómo me cuesta, qué difícil, no, me encantaría estar allá, pero estoy acá, no, qué difícil, qué espantoso, no, es que no puede ser que la vida cristiana sea tan así, tan aburrida, tan pesada, que sea de esta forma, no, ¿sabes qué? No lo has conocido, no lo has visto, no te ha deslumbrado, no te ha cautivado, no lo has mirado de tal manera que puedas tú verlo de esa forma, no solo como un cimiento, no solo como una base, sino como algo hermoso, como algo precioso, como algo único, como algo verdaderamente relevante en tu vida. Y Dios quiere que nosotros lo veamos, lo miremos, ¿sí?, de esa forma, ¿sí? La semana siguiente vamos a hablar de que gracias a eso somos real sacerdocio, linaje santo, linaje escogido, nación santa, y con un propósito. Pero para eso necesito tener una visión de Cristo correcta.
correcta, adecuada. ¿Por qué Jesús sería precioso para nosotros? ¿Por qué? Ya dijimos por qué lo sería para el Padre. Porque hizo su voluntad, porque buscó glorificarlo en todo momento, porque lo obedeció, porque fue un hijo que cumplió con todo lo que le encargó, diferentes razones. Ahora, ¿por qué sería precioso para nosotros? Porque murió por nosotros. Muy bien. ¿Eso qué significa? Ok, pagó un precio. Pagó un precio. ¿Qué precio pagó? Su vida. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos deudores? El primer deudor, ¿cuánto debía? Mucho dinero. Si no mal recuerdo, debía aproximadamente, no recuerdo si 216 o 221 toneladas de plata. Cualquier cosa. ¿Y cuánto le debían a él? Casi nada, o nada comparado con lo que él debía. A él le perdonaron toda esa cantidad impagable, ¿sí? Y él no lo valoró, no lo visualizó, no fue capaz de darse cuenta la deuda que le había sido perdonada, ¿sí? Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de ser como su amo, como su Señor, no lo fue. ¿Por qué? Porque no fue capaz de dimensionar. Nosotros muchas veces no dimensionamos lo que es que Cristo haya muerto en nuestro lugar. Nosotros no dimensionamos lo que es que Él haya librado nuestra alma de la muerte. ¿Sí? El salmista dice, ¿sí? Miren, vamos a ver lo que dice el salmista en el Salmo 116. Dice, fíjate cómo dice, amo a Jehová. ¿Por qué amo a Jehová? Porque ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y fíjate cómo comienza a decir aquí, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Fíjate cómo el salmista no se cansa de agradecerle a Dios por lo que él hizo, ¿sí?
libraste mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar. Me rodearon las ligaduras de la muerte, sin embargo, yo invoqué tu nombre y tú me salvaste, me rescataste. ¿Qué puedo hacer yo? Pagar mis votos, vivir delante de Dios, haciendo su voluntad. Esa es la realidad cuando yo soy consciente de lo que sucedió. Mira, desafortunadamente, no somos conscientes porque no conocemos la eternidad sin Dios. No somos conscientes porque no sabemos lo que es estar en el infierno. No somos conscientes ¿por qué? Porque no nos hemos podido percatar de ese peligro mortal del que nos ha librado. Tenemos que mirar nosotros esa realidad. Dios nos ha librado de un destino eterno desastroso, de dolor, de sufrimiento, de muerte. ¿Sí? Nos ha librado en esta vida y en esta tierra de peligros. Nos ha librado de muchas cosas. Eso lo ha hecho Él por nosotros. Gracias a su sacrificio, nosotros tenemos vida. Gracias a su sacrificio, tengo paz. Dice la Biblia que para que yo tuviera paz, Él sufrió. Para que yo no sufriera, Él sufrió. Él padeció. ¿Sí? El precio de nuestra paz fue sobre Él. Si yo puedo dormir en mi cama tranquilo, ¿sí? Es porque Cristo lo hizo posible. El salmista decía: yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Dios ha hecho eso por nosotros. Nos ha salvado de la muerte, de la condenación eterna, ¿sí? Le ha dado un sentido a nuestra vida, le ha dado un propósito a nuestra vida, le ha dado un rumbo diferente, ¿sí? A lo que somos, a lo que, yo no sé para ti cuál sea tu perspectiva. Piensa, para mí es muy claro. Por ejemplo, pienso yo en mis amigos, compañeros de mi generación, de mi época, de que crecí con ellos, y la mayoría está muerto. Está muerto, están muertos, están en la cárcel, están locos, quedaron locos por las drogas. Poca gente hay, ¿sí? Y yo, al darme cuenta de la bendición que fue toparme con Cristo, cómo hizo una diferencia en mi vida comparada con las demás personas de mi tiempo, de mi generación, con las que yo convivía, con las que yo vivía, con las que yo hacía lo que hacía. Yo creo que tengo muchas razones para darle gracias a Dios, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Lo minimizamos o lo olvidamos, no lo percibimos, y Jesús pierde ese brillo para nosotros. ¿Por qué? Porque lo olvidamos. Por eso el salmista dice, ¿qué dice el Salmo 103? Bendice alma mía a Jehová. ¿Qué más? Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Siguiente verso. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona ¿cuántas? Todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sí? Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
El que sigue, sus caminos, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El que sigue, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Porque no ha hecho con nosotros, fíjate, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Sí? El hombre como la hierba son sus días, florece como la hierba, como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos. ¿De qué? De los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ya está ahí, ya con eso. Yo creo que con eso nos basta. Si todas estas cosas que Dios ha hecho por nosotros no nos hacen amarlo, estimarlo, valorarlo y sentirnos agradecidos, ¿qué es lo que va a conmover nuestro corazón? Nada. Y si esto no nos abre el corazón para mirarlo a Él como precioso, como único, como maravilloso, ¿sí? Para pensar lo mismo que piensa el Padre, es porque quizá no lo hemos conocido. Tristemente, aquellos que lo desechan, tropezarán, vivirán en desobediencia, y tristemente ese será su destino. ¿Por qué? Porque desecharon esa piedra, desecharon a ese Jesús. Esto es lo que determina dónde pasaremos la eternidad. Esto es lo que determina cómo será nuestra eternidad. ¿Qué hicimos con Jesús? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Es Jesús una roca preciosa, de fundamento, de cimiento, para ayudarnos a crecer, sobre la cual crecemos, sobre la cual nos edificamos? ¿O es simple y sencillamente una piedra en el zapato, ¿sí?, que nos hace tropezar, que simple y sencillamente nos molesta, nos estorba, ¿sí?, y nos resistimos a obedecerle? ¿Qué es para mí Jesús? Tristemente, si es eso, me encontraré en una eternidad separado de Él, sufriendo y soportando las consecuencias. Pero si para mí Jesús es precioso, es hermoso, es único, entonces mi eternidad será diferente. Y esto es suficientemente maravilloso para mí, para verlo, seguirlo viendo como algo hermoso, como verlo como algo precioso, como lo más importante, como lo más valioso que tengo yo en mi vida. Señor, gracias te damos en esta noche, Dios, por tu bendición, por tu palabra, Señor, porque nos hace recordar, Señor, que todas las cosas que hemos recibido, Dios, han sido de gracia. Y, Señor, como decía el salmista, nos has librado de la muerte, has librado nuestros ojos de lágrimas, has librado nuestros pies de resbalar, rescataste del hoyo nuestra vida, nos coronas de favores y misericordias, sacias de bien nuestra boca, has perdonado nuestras iniquidades
y no nos has pagado conforme a ellas. Te deleitas en misericordia. Y aunque despertamos tu ira muchas veces, eres lento para descargarle. Eres lento para ejecutarla sobre nosotros y grande en misericordia. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por esa roca, por esa piedra viva que hoy, mi Dios, nosotros decimos no la desechamos, sino la colocamos, mi Dios, como fundamento de nuestra vida, como ese cimiento, como esa fortaleza, pero también como ese tesoro hermoso, precioso, único, que ama nuestra alma, que amamos, Dios, que valoramos, que queremos colocar, Dios, en el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios, a darle ese sentido y ese valor a Cristo cada día, en cada momento, Dios. Que nuestra obediencia sea el resultado de nuestra fascinación, de nuestro amor, de el que nos sentimos cautivados, atrapados por tu amor, Señor. Gracias por amarnos, por rescatarnos, por escogernos, por elegirnos, por apartarnos del mundo, Señor, por librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Gracias, mi Dios. Hay muchos que, Padre, desafortunadamente no han creído, y Jesús no es otra cosa sino una piedra de tropiezo, algo que estorba sus vidas, algo que no les deja vivir una vida de pecado y que se sienten atrapados, Señor. Nosotros oramos por ellos, Dios, para que tú tengas misericordia de los que quieras tener misericordia, para que abras sus corazones, Dios, y que tu Espíritu les convenza y les permita ver a ese Jesús, a esa piedra hermosa, escogida, preciosa, Señor, única. Que podamos nosotros, Dios, también quizás ser un instrumento que pueda mostrarles a ese Jesús, esa realidad de Jesús. Dios, lejos de simple y sencillamente vivir vidas obedientes por obligación, por miedo al castigo, Dios, que podamos vivir en obediencia, por amor, por convicción, por gratitud, como una respuesta, Dios, de nuestra nueva naturaleza, de nuestra nueva visión de ti, de la eternidad, de Cristo, Señor. Permítenos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Que cada uno de mis hermanos en esta noche, Dios, pueda tener tu gracia, y tú, Jesús, te les puedas seguir revelando, manifestando claramente, Señor. Que sus corazones, Dios, por medio de tu Espíritu, día tras día puedan recordar, Señor. No olviden tus beneficios, no olviden tus misericordias, no olviden, Dios, tu obra maravillosa. Y todos podamos vivir, mi Dios, cada día agradecidos, cautivados, Señor, por ti. Guárdanos en tu paz. Bendice cada hogar aquí representado. Que en cada uno de ellos, conforme a su necesidad, conforme a la realidad de lo que viven, de lo que enfrentan, Señor, de lo que necesitan, Señor, Padre, tú puedas suplir, tú puedas proveer, tú puedas levantar, tú puedas rescatar, sanar, Señor, tú puedas obrar. Y que en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, Dios, tú seas glorificado, tú seas reconocido. Te agradecemos, Dios, todo lo que tú has hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Amén.